Una de las cartas de Pokémon que dio mucho de qué hablar en el 2023 fue la tarjeta de Pikachu with Grey Felt Hat. Rápidamente la tarjeta se agotó en todos lados, dándole dolores de cabeza a los coleccionistas que la querían. Desde el caos que hubo en la venta de las tarjetas presenciales en el Museo de Van Gogh hasta los problemas que se suscitaron al querer comprar la tarjeta a través de la página oficial de Pokémon. Pero esta historia la dejaremos para un video futuro, ya que el tema del día de hoy es la carta falsa de Pikachu supuestamente graduada por PSA que se puso a la venta en diciembre del 2023. ¿Qué tal y bienvenidos a Nippon House? Yo soy Dano y en esta serie de videos hablamos de las estafas y engaños que suceden en el mundo del coleccionismo para aprender de estas y así evitar este tipo de estafas. Nuestra historia comienza con la plataforma de subastas en línea Katawiki. Esta compañía en línea con sede en Ámsterdam, Países Bajos, afirma ser la más visitada en Europa, con más de 65.000 subastas cada semana. Los productos que nos ofrece la plataforma provienen de terceros, por lo que no siempre son genuinos o están en las mejores condiciones. Por esta razón, Katawiki tiene un equipo de más de 240 expertos profesionales que revisan y seleccionan los objetos, dándoles el visto bueno, aunque como pueden suponer en este caso, el experto no notó que estaba probando un producto falso. Curioso porque en su página mencionan que cada año rechazan más de 1 millón de objetos con el propósito de mantener los más altos estándares de calidad. En diciembre subieron la carta de Pokémon que se hizo en colaboración con Van Gogh llamada Pikachu Grey Felt Hat, que hace referencia al autorretrato que hizo Van Gogh. La carta en cuestión está autentificada por la compañía de graduación PSA, obteniendo un 10, y como podemos ver el número coincide con el número que está en el sistema, pero no siguen con esto, ya que esta carta es falsa como lo explicaremos más adelante. La subasta comenzó sin precio de reserva, que es la cantidad mínima por la cual un vendedor permite vender su producto. Estaba programada para que durara una semana, terminando el 12 de diciembre del 2023 a las 2:08 de la tarde. La tarjeta empezó en €1 y como podemos darnos cuenta en el registro de pujas que nos da la página, los primeros 2 días la carta alcanzó los €402 y un día antes de que terminara alcanzó la cantidad de €442 o unos $488 y según la opinión del experto la carta podría alcanzar entre los 450 y los €500. Comencemos con el análisis. Del lado derecho tenemos la carta que se estaba subastando, mientras que las imágenes del lado izquierdo provienen directamente de la página de PSA. Cuando PSA realiza una certificación, sube el producto a su base de datos con información y fotos, por lo que usaremos estas como punto de comparación. Quiero recalcar que se supone que ambas fotos son del mismo producto, porque tienen el mismo número de certificado, por lo que ambas cartas deberían ser exactamente iguales. Comencemos con el centrado de la carta, el cual difiere entre ambas, y para esto vayamos al marco inferior. Como podemos ver en la carta original, la parte plateada es mucho más ancha, por ende hay menos espacio entre el borde, a diferencia de la falsificación cuyo borde es más angosto. Tan solo chequen la separación entre las palabras de Pokémon, Nintendo, Critters, Game Freak y el borde. Otro lugar donde podemos notar que el centrado no es el mismo es en el borde izquierdo de la tarjeta. La calidad de la carta del lado derecho es inferior si la comparamos con la del lado izquierdo. Tan solo comparen los colores de los fondos y de los sombreros entre ambas tarjetas. Al momento de sacar una foto, la iluminación es un factor importante que puede influenciar mucho en los colores, por lo que en cuanto a este punto podemos darle el beneficio de la duda a la carta subastada. En la falsificación podemos encontrar algunas líneas extrañas que van de arriba hacia abajo del lado izquierdo. Al principio pensé que esas líneas aparecieron por el ángulo de la fotografía, pero revisando las otras fotos noté que estaban en todas. No sé si las líneas están en la tarjeta o si se encuentran en el acrílico, pero de cualquier manera son líneas que no deberían de estar presentes. El sticker de PSA no es el correcto. En la falsificación el efecto brillante es diferente y está más saturado, por decirlo de una manera, a diferencia de la etiqueta original. La posición dentro del logo de la etiqueta no es la misma. En la falsificación el logo está alineado al centro, mientras que en la original está más echado hacia arriba. Ya que hablamos del posicionamiento, la etiqueta tampoco está pegada de la misma manera. En la original hay más espacio en blanco entre la etiqueta y el nombre de Van Gogh, mientras que en la falsificación está más junto y la alineación no es la misma. En la original la etiqueta comienza al final de la N, mientras que en la falsificación está más cerca de la mitad de la N. La fuente de la letra es muy parecida, pero no es exactamente la misma. Por ejemplo, centren su atención en el número 0. Como podemos ver en la original es más redondo, mientras que en la falsificación es más delgado. La A mayúscula es más ancha en la original, a diferencia de la falsificación que es más delgada. La separación entre caracteres también difiere un poco, pero creo que es más evidente en el 85 y en el 10 que tenemos del lado derecho. Como podemos ver, los números están más separados en la falsificación. El código de barras es completamente diferente, como podemos notar al momento de encimarlos.
Pero si no tuviéramos la foto de PSA para compararla, debemos de recordar que el número de identificación de la carta, que en este caso es 82 68 77 54, va ligado con el código de barras. Entonces si nos vamos a un generador de barras en línea y en este caso usando la opción Code20F5 Interleave, generamos un código con el número de certificación, podremos notar que concuerda con el código que tenemos en la carta de PSA, pero no concuerda con el código de la carta subastada. Pero lo peor de todo es que si nos fijamos en los códigos de la parte delantera y trasera de la falsificación, nos daremos cuenta que ni siquiera son los mismos, lo cual me sorprendió bastante, ya que mínimo debieron de haberse asegurado que ambos códigos fueran iguales en ambos lados antes de siquiera intentar vender la carta. Ya para terminar con el código de barras, en la falsificación algunas líneas sobresalen de las demás, a diferencia de la tarjeta original donde todas las líneas tienen la misma altura, teniendo un solo margen. Ahora pasemos al estuche o case, el cual también tiene muchas inconsistencias. En el estuche original hay una pequeña imperfección en el centro, la cual no está presente en la falsificación. El frosting, que es el término que se usa para referirnos a los pequeños puntos o marcas parecidas a la escarcha que podemos ver en todo el case, no es el mismo. Si tuviera que definirlo de alguna manera, diría que en la falsificación está más marcado el frosting, mientras que en la original es más suave. Las pestañas que sujetan la carta terminan en curva en la falsificación, mientras que en la original son más cuadradas. En la parte delantera del estuche, en la parte inferior derecha, tenemos grabado el logo de PSA. Este grabado es más marcado en la original si lo comparamos con la falsa. Podría mencionar más inconsistencias, pero lo dejaremos aquí. Por todas las pruebas que acabamos de ver, puedo asegurar que la carta subastada no es la que autentificó PSA, sino una falsificación que quiere hacerse pasar por la carta real, aprovechando el hecho de que el número de certificado está en la base de datos de PSA. Cada día este tipo de estafa se vuelve más común dentro de la comunidad del TCG de Pokémon. Lo bueno es que PSA toma fotos de los productos que certifican, pero creo que aún sin las fotos, al analizar las cartas podremos llegar a la conclusión si una tarjeta es legítima o no. Cuando quieran comprar una carta graduada, ya no hay que confiarse por el hecho de que esté en su estuche con los números y las etiquetas, por lo que antes de comprar les aconsejo que analicen la carta con detenimiento, ya que no creo que este tipo de estafas terminen pronto. Al contrario, creo que cada vez serán más comunes y obviamente si el estuche es falso, muy probablemente la tarjeta también lo es, ya que no sería lógico que usen cartas reales en este tipo de estafas. Regularmente las tarjetas falsas tienen muchos errores, como por ejemplo que los colores no sean los correctos o que la separación entre las diagonales y las palabras no sea el indicado, por lo que recomiendo no comprar de manera impulsiva y analizar mejor las piezas. Al final del día creo que es mejor perder una pieza a que resulte que es una falsificación. Otro consejo que les quiero dar es que en este tipo de casos muchos falsificadores toman una carta original de Pokémon para la parte de atrás y falsifican la parte delantera, por lo que hay que tener cuidado con esto. Pero si la parte de atrás presenta indicios de que es falsa, ni se molesten en analizar el resto de la tarjeta, ya que seguramente es falsa. ¿Pero qué pasó con esta carta? Bueno, al día siguiente entré a la página de Katawiki para darle seguimiento a la subasta, pero me encontré que había sido cancelada. No sé qué pasó, pero sospecho que gracias a la comunidad de habla inglesa del TCG de Pokémon, que empezó a hablar de esta subasta, lograron hacer el suficiente ruido que llamó la atención de Katawiki y al darse cuenta de su error decidieron cancelar la subasta. Ahora bien, ¿quién fue el que le dio el visto bueno a esta carta? Pues buscando en la página de Katawiki encontré que el experto a cargo fue Daniel Becker, quien dentro de su sección de Katawiki se afirma que tiene 30 años de experiencia con tarjetas coleccionables, 20 años como coleccionista profesional, que como punto y aparte este término no me gusta y no debería de existir, ya que coleccionar no es una profesión. Pueden existir expertos en el coleccionismo, pero no profesionistas. Antes de seguir con Daniel, quiero mencionar que según Katawiki, sus expertos revisan de manera virtual los objetos que les envían y seleccionan los que consideran merecen ser subastados. Revisan que el producto venga con la información necesaria, asisten a los vendedores para la presentación de los productos y asignan los productos a las subastas más apropiadas para estos. Ahora sí, regresando con Daniel, por la información que tenemos en la página, podemos deducir que su fuerte son las cartas de Magic the Gathering, pero en la bio se menciona que Daniel ayudó a la creación de la categoría de Trading Card en Katawiki, por lo que supongo que lo llaman cuando les envían alguna carta coleccionable, lo cual es un error, ya que puedes tener 100 años de experiencia en tarjetas de Pokémon, pero eso no te hace automáticamente experto en tarjetas de béisbol o de Yu-Gi-Oh! Daniel cometió un error al aprobar esta tarjeta de Pikachu y no darse cuenta de los pequeños detalles. Puede que solo checó el número de certificación en la página de PSA y como apareció le dio el visto bueno. Tal vez al analizarla llegó a la conclusión que sí era una carta original,
ya que al no conocer las peculiaridades de las tarjetas y estuches originales, esta falsificación logró engañarlo, o simplemente tuvo un mal día y su jefe lo estaba apurando para terminar con el trabajo del día y aprobó la tarjeta. Como dice el refrán, hasta el mejor cazador se le va la liebre, pero independientemente de las razones, eso no quita el hecho de que la página de subastas promocionó un producto falso como original, y en verdad espero que hayan cancelado la subasta y que tengan más cuidado en el futuro. Cuando algo se hace valioso o buscado, siempre surgirán las falsificaciones y personas que quieran aprovecharse de los demás, por lo que siempre hay que estar vigilante y seguir estudiando para poder identificar las falsificaciones de los originales. Si quieren coleccionar cartas certificadas, háganlo, pero eso no los exenta de estudiar y analizar las cartas que van a comprar. No confíen ciegamente en un estuche que dice PSA. Creo que si están dispuestos a invertir $500 en una carta, pueden invertir un par de horas de su tiempo para investigar, ya que como vimos en este video, las falsificaciones están a la orden del día. Eso sería todo en esta ocasión. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso nos ayuda bastante. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal, Yurian, Chris y Luis, por su apoyo. Ahora sí me despido, yo soy Dano, esto es Nippon House y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.